Hola mis queridos hermanos, que la bendición del Todopoderoso esté con nosotros y su misericordia siempre se derrame. Que hoy sea un día especial para ustedes, lleno de bendición y de gloria. En este momento vamos a estudiar Éxodo 7:8 al 10:21. Como siempre, por favor, lee el libro de la Biblia, Éxodo, desde el capítulo 8 desde el capítulo 7, para que puedas ir con nosotros, ya que si yo me pongo a leer las citas, la grabación sería demasiado larga y de pronto ustedes se retirarían. Vamos a leer la tentación de hacer concesiones. ¿Qué nos da a nosotros eso? Cuando decidimos seguir a Dios y hacer su voluntad, nunca falta quien nos obstaculice este propósito. Muchas sutilezas tentaciones nos van a saltar siempre en nuestra vida para que hagamos concesiones y nos conformemos con menos de todo lo que Dios manda. Moisés no fue la excepción. Tanto el faraón como Israel se opusieron a su ministerio. Nosotros hoy también oímos voces semejantes. Enfrentamos oposiciones y tentaciones, ya sea por parte del mundo, por parte del pueblo de Dios. La decisión de seguir fielmente su voluntad para nuestra vida nunca será fácil de cumplir. Dios había preparado el terreno para que su pueblo fuera liberado de Egipto. El cambio de Faraón trajo consigo duras cargas para Israel. La opresión aumentó a tal grado que el nuevo Faraón ordenó eliminar a todos los varones recién nacidos de entre los israelitas. Cuando llegó la hora de la liberación, Dios llamó a su siervo, a quien había de utilizarlo para darle la libertad de Israel. La misión que Moisés debía realizar era difícil, él lo sabía. De ahí que no quisiera aceptarla desde un principio. A pesar de la imposibilidad de la misión desde el punto de vista humano, Dios prometió justamente con el llamado su presencia para hacer posible el cumplimiento de ese ministerio. De esta manera, el terreno, el libertador y la misión estaban listos para comenzar a presenciar el acontecimiento más grande de la historia de Israel. Cuando Moisés y Aarón volvieron a presentarse delante del faraón, la cuestión en juego era la misma de antes: ¿quién es Jehová para que yo obedezca? Y mucha gente hoy en día dice: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jesús de Nazaret para que yo lo siga? Eso no existió, o de pronto es un mito. En adelante, por medio de una serie de manifestaciones de poder de Dios, el faraón llegaría a conocer quién es Jehová, y tú también llegarás a conocer quién es Jehová cuando lo sigas de corazón y cuando estés siempre a su lado. El carácter sobrenatural de la evidencia demostraría la autoridad de tanto de Dios como de su mensajero. Pese a tal demostración del poder y la autoridad de Jehová, el faraón rechazó a su enviado y su mensaje. El corazón del faraón se endurecía. Su reino, al igual que su familia, sufrirían las consecuencias de su incredulidad y de su corazón duro. Jehová contestó la pregunta del faraón: ¿quién es Jehová para que yo obedezca? La vara convertida en culebra, 7 del 8 al 13. Primeramente, Dios mostró su poder y autoridad al darle a Aarón la habilidad de convertir su vara en culebra. Sin embargo, el faraón no se impresionó por esto, ya que sus magos pudieron hacer lo mismo. No conoció la señal de superioridad que siguió a este acontecimiento. La vara de Aarón devolvió las limitaciones de los magos. Aunque ellos pudieron imitar la señal, su poder fue inferior a la de Jehová. Tal como Dios le había advertido, el faraón se obstinó y se negó a escuchar y dejar salir a su pueblo. El poder de Dios convierte una vara en una serpiente. La serpiente de Dios derribó o se devoró todas las imitaciones. Por favor, reflexionen esto. Los magos del faraón tenían poder. Lograron imitar el milagro de Moisés hecho por el poder de Dios. Satanás puede también manifestar muchos poderes. Puede convencer a quienes rechacen someterse a la autoridad de Dios. No obstante, Dios demuestra que la imitación sobrenatural de Satanás es inferior a su poder divino. ¿En qué forma se utiliza la imitación sobrenatural de Satanás para decepcionar al hombre de hoy? ¿Cómo nos podemos proteger del peligro de su engaño?
La primera plaga, la saga de sangre, 7, 14, 25. Dios envió una primera plaga sobre el pueblo del faraón por su rechazo hacia Moisés, su mensajero. Las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. En Egipto toda la vida del país dependía del Nilo. Este río se consideraba como una fuente de vida. Dios le hizo ver su poder sobre la misma al convertirse las aguas en sangre. Es imposible que la vida continuara mucho tiempo sin el agua. Una vez más, los magos pudieron imitar la señal divina. Sin embargo, el faraón no tomó en cuenta el hecho de que no pudieron anular lo que Dios había hecho. El pueblo tuvo que seguir sufriendo debido a la falta de agua. Nuevamente, el faraón se negó a reconocer la autoridad de Dios. En el corazón endurecido se robustizó a escuchar tal como Dios lo había predicho. Los magos pudieron imitar la conversión de agua en sangre, pero no pudieron frenar la plaga creada por Dios. La segunda plaga, la plaga de rana, del 8 al 1:15. Una semana más tarde, Moisés regresa para pedir al faraón que dejara ir a Israel, el pueblo de Dios, para que le sirviera. Le advirtió que al rehusarse, Dios enviaría una plaga de rana a invadir todo el territorio de Egipto. Había rana por donde quiera, en la casa, en el campo, en la cocina, hasta en la recámara del palacio. Muchos consideran que esta invasión representa un ataque contra una de las deidades egipcias con cara de rana. El faraón no accedió a la petición y la plaga invadió Egipto. Otra vez los magos pudieron imitar la plaga, pero no pudieron contrarrestarla, solo consiguieron añadir más ranas a la población ya existente. El faraón entonces llamó a Moisés y Aarón para que retiraran la plaga. Prometió dejar salir conforme a lo que Dios había determinado. Moisés permitió que fuera el faraón mismo quien pusiera fecha de la eliminación de las ranas de su territorio, como demostración de que Jehová es el verdadero rey. Y en ese momento, el causante de esa situación, una vez resuelto el problema, el faraón se arrepintió de su promesa y no dejó salir a su tierra. Los magos imitaron la creación de ranas, mas no pudieron acabar con lo que Dios mandó. La tercera plaga, piojos, 8 del 16 al 19. Como el faraón no quiso someterse a la autoridad de Jehová, Dios envió otra plaga. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo. La versión Reina Valera de 1977 de la Biblia sugiere que pudo haber tratado de mosquitos. Estos insectos picaban y era sumamente molesto. Lo invadieron todo, no había dónde escapar de ellos. Los magos del faraón trataron de imitar esta plaga, pero ya no pudieron hacerlo. Ya habían sufrido suficiente, estaban convencidos. Dieron testimonios ante el faraón de que el asunto de la obra era obra del dedo de Dios. Se dieron cuenta de que este Dios era distinto al suyo. Sin embargo, el faraón en su terquedad rechazó toda la evidencia que había. Dedo de Dios es este, la cuarta plaga, mosca, 8 del 20 al 32. Dios invirtió una multitud de moscas en todo el cercano oriente. Las moscas eran consideradas sobrenaturales. Los egipcios adoraban a un señor de la mosca llamado Belcebú. El tipo de mosca que los eruditos opinan ser la aparición aquí del tábano que representaba a Ra, uno de los principales dioses de los egipcios. Así que Dios demostró su superioridad sobre los dioses egipcios mediante la plaga. Dios controla tanto el tiempo como el lugar que infectaba la plaga. Determinaba también a dónde iban. Permanecieron en todas partes excepto en Gosén, lugar donde habitaba el pueblo de Israel. Dios controlaba a sí mismo el momento en que invadía, anunciando el día de su llegada y de su salida, que sepa que yo soy Jehová. Después de la demostración del poder de Jehová, el faraón intentó negociar con Moisés. Ofreció concederles un día feriado para que adoraran a Jehová, pero con tal de que no lo hiciera en la tierra. 8:26 al 27. Dios exigía que salieran de la tierra de Egipto para adorarle. No podían agradarle de ninguna otra manera. No podían adorar a Egipto y obedecer a Dios a la vez.
Además, hacerlo sería ser ofensivo para los egipcios. Las condiciones de Dios no estaban sujetas a negociación. A pesar de todo, el faraón trató de obtener otra concesión. Les permitiría ir al desierto siempre y cuando no se alejaran mucho, pero Moisés no podía aceptar esta propuesta porque la instrucción de Dios era que se alejaran de Egipto hasta una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificio aceptable a Jehová. Le era indispensable cumplir sus órdenes al pie de la letra. Sin embargo, después de la discusión, esta vez el faraón pidió que orara a Dios para que cesara la plaga de la mosca, mas cuando estas fueron retiradas, cambió de parecer y de nuevo se negó a dejarlas en libertad. Quinta plaga, muerte del ganado, 9 del 1 al 7. Ante la nueva negativa del faraón, Dios envió una plaga que atacó exclusivamente al ganado de los egipcios. Esta plaga resultaba específicamente significativa si tomamos en cuenta que las vacas se consideraban sagradas. Jehová demostraba con esto su superioridad sobre las deidades egipcias. Una vez más se observó el absoluto control de Dios sobre la plaga, que distinguió entre el ganado de los egipcios y el de los israelitas. Israel quedó excepto de daño. No obstante, pese a la sobrenaturalidad de las señales, el faraón resultó someterse a Dios. Todo el ganado de Egipto murió, ni uno de los israelitas fue afectado. La sexta plaga, la plaga de llagas. 9, 8 al 12. Dios asoló a Egipto y sus animales con llaga, a pesar que la plaga se esparció sobre todo el reino, acarreando un continuo dolor para el pueblo. El faraón siguió firme en su posición. No permitió que Israel saliera para rendirle corto. La séptima plaga, granizo, 9 del 13 al 35. Dios volvió a manifestar su poder delante del faraón y su pueblo. Esta vez una tormenta de granizo azotó su territorio. Cabe mencionar que le avisó con anterioridad para quienes reconocieron la autoridad de Dios quedaran a salvo. En efecto, el granizo solamente afectó a quienes rechazaron la autoridad de Jehová. Aquellos que respetaron la palabra de Dios guardaron sus animales y se albergaron en sus casas, pero muchos fueron los que no creyeron en su palabra y sufrieron una gran pérdida. La severidad de este juicio fue un acto determinante para que el faraón se arrepintiera. Le pidió a Moisés que detuviera la tormenta y prometió dejar salir a los egipcios. Moisés acepta su palabra, aunque sabía que cambiaría de parecer como lo había hecho anteriormente. De cualquier manera, el granizo cesó. A pesar de la tormenta, el faraón volvió a cancelar el permiso. La octava plaga, plaga de langosta, 10 del 1 al 20. Dios envió una langosta más de su poder. Los egipcios tenían la creencia de que sus cosechas eran favorecidas por sus dioses. Por eso, cuando Jehová envió una plaga de langosta para devorar todas sus cosechas, él demostró de nuevo cuenta su superioridad. Cuando Moisés proclamó la llegada de la invasión, nadie lo tomó a la ligera. Los funcionarios del gobierno del faraón comenzaron a presionarlo para que dejara salir a los israelitas antes de que todo Egipto fuera completamente destruido. Ante esta presión, el faraón llamó a Egipto ofreciendo dejarle salir si tan solo una delegación de la que salía de sus tierras. Podían ir hombres, no así las mujeres ni los niños. Pero Dios demandaba que todo el pueblo participara en la adoración. El faraón estaba dispuesto a someterse a Jehová, pero solo parcialmente. Para Moisés, una sumisión a medias no era sumisión. Dios demanda de una entrega absoluta a todo o nada. Ante la actitud del faraón, Dios desató la plaga. Después de ver la destrucción causada por la langosta, el faraón volvió a pedir la ayuda de Moisés y Moisés detuvo la plaga. El faraón dejó de nueva cuenta dejarlos ir. La novena plaga, tinieblas, 10 del 21 al 29. Dios envió otro juicio. Vino sobre Egipto una gran oscuridad.
La densidad de la tiniebla era tal que superaba a cualquiera que se hubiera experimentado jamás. 10 del 21 al 23. La oscuridad que envolvió a los egipcios fue total, no se veía nada. Esta situación duró 3 días, demostrando así la superioridad de Jehová sobre las divinidades egipcias representadas por el sol. Una vez más, Faraón intentó someterse parcialmente a la autoridad de Dios. 10 del 20 al 24-26. Esta vez accedió a que saliera todo el pueblo, pero dejando atrás sus posesiones. Solo que Dios demandaba la adoración de su pueblo con todas sus pertenencias, ya que de esta manera dirían testimonio de todo lo que poseía le pertenecía a Jehová. Tal testimonio estaría incompleto si ellos eran separados de su pertenencia. Fue por esta razón que Moisés rechazó la propuesta del faraón. Era necesario que llevara contigo todo su ganado porque lo utilizaría en su adoración. Reflexiona, mi querido amigo, con estas plagas. Varias veces a causa de las plagas, el faraón estuvo dispuesto a hacer concesiones ante la demanda de Dios. Sin embargo, no accedió a someterse totalmente y reconocer la autoridad de Jehová. Siempre quiso imponer sus condiciones, siempre quiso mantener su propia autoridad. Al mismo tiempo, Dios no acepta esta clase de sumisión. Él es universalmente soberano, sus mandamientos son absolutos, no se presenta a ningún tipo de negociaciones, exige una sumisión total a su autoridad. Esta actitud del faraón presentó a su vez una tentación para el pueblo de Dios. Varias veces se le ocurrió rendirse, sin insistir en el cumplimiento absoluto de los planes de Dios para ellos. Algunos se vieron tentados a aceptar la ofrenda y mejores condiciones que les proporcionaba el faraón, pero Dios requirió de una obediencia total tanto de parte del faraón como de parte de ellos. La enseñanza anterior nos presenta dos lecciones importantes. En primer lugar, en nuestra vida, como en el caso del faraón, Dios exige una sumisión absoluta, no a medias. Él quiere nuestra dedicación total. En segundo lugar, surge la tentación de ser complacientes con el mundo y no cumplir con todas las ordenanzas de Dios para nuestra vida. Al comprender la voluntad de Dios para con nosotros, no debemos conformarnos con menos. Hemos de buscar el cumplimiento cabal de lo que Dios indica. Repasa de nuevo dos principios en relación con su propia vida. ¿Con qué situaciones o decisiones en su vida se identifican estas dos lecciones? ¿Qué desea Dios que usted haga? Decídase ahora mismo a no conformarse con menos de lo que el cumplimiento cabal de la voluntad de Dios implica en este caso. ¿Qué pasos debe dar para asegurar el cumplimiento de su voluntad? El corazón del faraón volvió a endurecerse. 10 del 27 al 29. Con esta negativa, la terquedad del faraón llegó al colmo. No solo se negó a dejarle salir, sino que rehusó permitir que Moisés se presentara delante de él en el futuro. Este rechazo resultó en una confrontación final entre Jehová y el faraón. Antes de partir, Moisés le advirtió al faraón que había una demostración más del poder de Jehová que acarrearía graves consecuencias para Egipto. En breve, el faraón habría de recibir una respuesta definitiva a su pregunta y comprenderá quién es Jehová. A través de este estudio se ha manifestado una muestra de la soberanía de Dios, aún en medio de las tierras paganas. El poder de Dios no se limita a Israel o a donde su pueblo sale victorioso. Jehová es soberano en todo el universo. Sus designios son absolutos. No hay poder divino ni humano que pueda detener su mano. Asimismo, se observa la presencia de una oposición hacia Dios, su plan y su pueblo. No falta quien trate de obstaculizar su plan divino. De cualquier manera, Dios puede vencer cualquier oposición. No tenemos por qué temer a quienes se oponen a su obra siempre y cuando confiemos en Él. Considere su propia vida hoy. ¿Qué desea Dios que usted haga para servirle y glorificarle? No falta quien o que se oponga a este plan. ¿Qué clase de oposición ha experimentado en su intento de lograr lo que Dios quiere para usted?
¿Qué bases hay para asegurarle la obtención de lo que Dios quiere conforme a lo que hemos visto en el estudio? ¿Qué pasos debe dar ahora para cumplir la voluntad de Dios? Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, venimos ante tu presencia. Yo te pido, Padre Celestial, en este momento, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, guiándonos, dándonos cada día más y más de ti, de tu amor y de tu presencia. Yo te pido, Dios eterno, en este momento que tu misericordia se derrame sobre nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, y te pido que cada persona, Señor, que vea este video, reflexione, Señor, y se someta siempre 100% a tu voluntad y no trate de negociar contigo. Padre Celestial, tus caminos son infinitos, son grandes y son misericordiosos. Te damos gracias, mi Rey, por todo lo que tú haces, que tu voluntad, tu amor y tu presencia nunca, Padre Celestial, nos abandone y siempre sea la luz que ilumine nuestra vida. Mi alma te alaba, Padre Celestial, y te glorifica por todo lo que tú haces. Te damos gracias porque tú estás aquí, porque tu amor, Padre Celestial, nos guía y porque tu misericordia siempre estará con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todo. Gracias por cada hermano, Señor. Yo te pido que reflexiones y pienses si le has entregado 100% tu vida a Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen siempre. Amén y amén.